Oración para encomendar este tiempo en las poderosas manos del Señor, que Él sea usando mis palabras para su honra y para su gloria y para edificación de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa noche. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos, por esta oportunidad, Señor, que nos da de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos a ver un hermoso proverbio que nos habla sobre la conducta, que nos habla, Señor, de la sabiduría. Señor, encomendamos, guía mis palabras, Señor. Soy un instrumento tuyo para tu honra y para tu gloria y dirígeme, Señor, que pueda ser entendible y lo más importante, no sea yo hablando, sino tú hablando a través de mí. Te alabamos, bendito Dios, y te glorificamos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces me corresponde el capítulo 17 de Proverbios. Voy a ir, la idea es que quiero ir desarrollando varios versículos de este capítulo. Son 28 versículos y la idea es poder ver la sustancia de cada uno de ellos. Entonces, vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Mejor es un bocado seco y en paz. En casa, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces, los primeros 6 versículos, mis amados hermanos, nos habla de, o están centrados en el hogar, concretamente en el ámbito doméstico, y aquí pues nos está haciendo o está enfatizando de que la paz va por encima de todo, ¿sí? Porque, digamos, nos dice en primer lugar un pan, dice la nueva versión internacional, mejor es un pan duro y en paz, ¿sí? Dice, y uno si se pone a pensar, bueno, ¿qué hay de atractivo en un pan duro o en un bocado seco? No, no hay nada, ¿sí? Nosotros siempre cuando queremos o nos alimentamos, queremos algo delicioso, pero cuando nos dan algo duro, feo, pues no es tan atractivo. Y aquí pues está haciendo énfasis o que nos pongamos a meditar, ¿no? En que cada pensamiento que pueda perturbar nuestro contentamiento, de que de pronto no tenemos las comodidades que quisiéramos, o de pronto que tenemos menos que los otros, o que de pronto lo que yo anhelaba no lo tengo, pero deberíamos preguntarnos, ¿no es eso todavía más de lo que nos merecemos? Aún que quisiéramos mucho y si no es la voluntad del Señor es por algo, ¿no? Y si tenemos la paz, eso debe de mantenernos contentos. Dice también ahí la segunda parte, que casa de contiendas llena de provisiones, ¿sí? Que lo mismo, vuelve a hacer el énfasis en la paz, que ganamos con tener mucho dinero, muchas provisiones, y hay familias que la tienen, muchas provisiones. Sustento, todo lo que quieren lo pueden comprar, pero muchas veces la paz no la pueden comprar, la tranquilidad. Y es como una primera reflexión que podemos llevarnos de que qué bonito es si así de pronto uno solo es el que trabaja, pero al menos, bueno, ahí está cualquiera de los dos en el hogar, pero ve que hay más tranquilidad que cuando se está trabajando los dos. Me he encontrado en este tiempo, ahorita que estamos con el ministerio en Lagos, que muchos padres trabajan los dos, ¿sí? Y muchos se lamentan, dicen, yo quisiera estar con mis hijos, siento que he perdido mucho tiempo con mis hijos. Quisiera tener esa oportunidad que de que estoy trabajando no lo puedo hacer. Entonces, muchas veces viene el lamento, hay la comodidad, hay la riqueza, pero no hay la paz, ¿sí? Entonces, que el sentir en este versículo de que no anhelemos riquezas, que si tenemos un bocado, si tenemos la provisión diaria, pues estar con esto contento. La abundancia muchas veces trae el deseo de querer más y más, y hasta eso puede llevar a la envidia y una lucha que nunca va a traer paz. Entonces, si tenemos lo que el Señor nos ha provisto, estemos contentos. Vamos ahora con el versículo 13. Dice, el crisol
para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Este proverbio también me llamaba la atención o me gustaba porque el crisol y la hornaza son utilizados para probar el oro y la plata, específicamente con procesos de fundición, pero no pueden probar algo muy interesante que es el corazón humano. Y Dios sí lo puede hacer. El proceso de prueba, él quita la escoria y purifica, bueno, en un proceso de fundición, ya sea el del oro o de la plata, la idea es apartar esos materiales impuros o esa escoria que tienen los metales preciosos. Y en nuestra vida también sucede lo mismo. El Señor muchas veces a través de la prueba, muchas veces a través de la dificultad puede estar moldeando algo en nosotros, puede ser que esté quitando la escoria de nuestra vida. eh, hay un autor muy interesante, George Cate. Él dice, cuando atravieses en tu camino pruebas de fuego, te bastará mi gracia, siendo tu ayuda y sustento. No te dañará la llama, pues solo será aplicada para consumir escorias, siendo tu plata refinada. Entonces, esto nos permite que siempre cuando el Señor está ahí probando nuestra vida, cuando está ahí moldeando nuestra vida, es porque eh, quiere quitar algo, quiere trabajar algo en nuestra vida, pero lamentablemente nosotros muchas veces, Señor, ¿por qué me pasa esto? O muchas veces viene el desánimo, o muchas veces viene de pronto dudar de la fe. Muchas personas pasan por esas pruebas en los hogares y hay muchos de nuestros hermanos pasando por estas dificultades y pueden venir las preguntas, pero ¿por qué? Puede ser que el Señor esté moldeando algo en nuestra vida. Él quiere siempre lo mejor para nosotros, quiere llevarnos a un nivel muy grande. Y la pregunta acá es, ¿cómo actuamos ante la prueba? Si tenemos la fe grande, que yo muchas veces digo, "Ush, Señor, Dios mío, no sé qué haría si tuviera la prueba de tal hermano, si en este momento yo estuviera pasando por esta prueba. Pero solo me queda es, tampoco es pensar siempre que me va a pasar algo malo, porque ese ya es el otro extremo. Estar pensando de que mañana voy a tener un accidente o me va a pasar esto, pero en el momento que llega una prueba dura, ¿cómo vamos a actuar? Y eso todo radica en nuestra fe, cómo está nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Vamos con el versículo 4. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Este versículo pues nos está hablando de las conversaciones. ¿Sí? Eh, la clase de conversación con la que uno se alimenta es un barómetro, ¿sí? El barómetro es un instrumento de medición de la presión atmosférica. Entonces, todo lo que nosotros nos estemos alimentando con las conversaciones, mire que aquí seguimos en la conducta y mire que muchas de estas cosas se ven en el hogar, lo que nosotros conversamos, lo que dejamos que entre, lo que procesamos que sean cosas malas, cosas que de pronto son rumores, envidia, y de pronto nosotros dejamos que eso o somos personas que creemos eso que están diciendo, por ejemplo, uy, mire tal hermano esto, o mire esta persona así, mire lo que me contaron, es una persona tremenda, mire y muchas veces pueden llegar con chismes y uno de pronto alimentarse de todo esto, pasarse todo esto, muchas veces no es algo que edifica. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos y amigos, con las conversaciones que tenemos. ¿Qué estamos dejando? Porque aquí el autor de Proverbios no nos está diciendo solamente lo que hablamos, sino lo que muchas veces estamos recibiendo. ¿Sí? Lo que muchas veces estamos nosotros procesando y de pronto eso nos lleva a maquinar después y eso puede llegar después a generar raíces de amargura, puede llegar a generar de pronto malicia en nuestro corazón sobre alguna persona y muchas veces son cosas sin fundamento. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando me dicen le voy a contar algo. Es más, muchas veces el chismoso o el que trae un rumor tiene el pretexto espiritual de pronto diciendo, venga, le voy a contar esto para que oremos, pero de pronto ahí viene ahí de pronto el chisme o la sátira. Entonces es bueno que cada uno de nosotros, y yo muchas veces le tengo que decir al Señor, uy Señor, muchas veces en mi trabajo,
cuando escucho estas conversaciones, cuando me alimento, y hay personas que fácilmente tienen esa capacidad de hablar mal de los demás, de ser muy contaminantes con lo que hablan, pero ahí está de nosotros como hijos de Dios, de no dejar que eso llegue a nuestro corazón y empecemos a alimentar con eso, porque después no vamos a ver del mismo modo, ya sea a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo, y pues la Biblia nos manda, el Señor nos manda a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto. Siempre tenemos que así sea algo que usted lo pueda ver con certeza, lo haya evidenciado, que no sea un rumor, pero que ojalá usted siempre busque es pensar en todo lo bueno. Entonces mira el nivel que nos está llevando el Señor de tener mucho cuidado. Versículo 5 dice la palabra del Señor: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esto va en sintonía un poco con lo que hablábamos lo anterior, pero aquí está hablando con hacerse, con uno deleitarse por el mal ajeno, ¿sí? Que le fue mal, que tuvo una dificultad, y más si de pronto esa persona es alguien que me ha hecho a mí la vida imposible o que me ha hecho mal a mí. Entonces, si yo escucho que "Uy, le pasó esto, entonces uy, entonces, uy, qué bien, me pasó un fresquito. eh, entonces ahí es para que nosotros pensemos si de pronto podemos estar llegando a satisfacernos. Mire que hay un ejemplo bíblico en Abdías. El Señor condena a Edom. Lo condena porque se alegró ante la caída de Jerusalén y le envía un juicio severo porque se alegró de la calamidad de su pueblo. Entonces esto nos lleva a pensar que muchas veces de pronto usted puede ser que no todos los días lo esté tramando, pero en algún momento, cuando a alguien no le salen las cosas, usted puede estar pensando, oiga, qué bien, oiga, este qué viene a decir si mire tal persona, o mire lo que pasa, o espere y verá que cuando le pase lo mismo. O sea, esas son palabras que no debe salir de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener un corazón no vengativo, un corazón siempre puro, siempre discernir muy bien. Mire que, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando bastante a la conducta, cosas muy prácticas que nosotros en el diario vivir podemos llegar a fallarle al Señor o llegar a caer y no ser de testimonio en nuestro diario vivir. Versículo 7: no conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. ¿Sí? Aquí este versículo nos está hablando de lo que muchas veces no se espera de una persona. No se espera que el necio sea elocuente. Entonces genera sorpresa y que mucho menos el gobernante sea mentiroso. Bueno, eso es lo que se espera, aunque ahorita uno sabe que eso en este mundo que estamos muchas veces no se da, nuestros gobernantes son hasta los más mentirosos. Pero aquí lo que es importante tener en cuenta es que los demás están viendo nuestra conducta y nosotros generamos una expectativa muy grande para el mundo, ¿sí? Dice que el mundo tiene expectaciones de los hijos de Dios. Se espera algo grande que ellos mismos no están dispuestos a alcanzar. Sí, muchas veces yo tenía un compañero de trabajo que él decía, a mí me gusta asociarme con los cristianos, porque es que ellos son unas personas muy correctas, son unas personas que prosperan, uno ve que prosperan, son unas personas que, que uno sabe que no lo van a tumbar, que son unas personas que uno va fijo en ese negocio porque ve ahí la mano de Dios. Entonces, mire que el mundo, las personas, tienen un concepto grande del Hijo de Dios, hasta cómo debe comportarse un Hijo de Dios. Tiene una expectativa, una expectación grande. Pero ahora, nosotros, como hijos de Dios, si estamos llevando ese rótulo de buena manera o nosotros mismos no creemos en nosotros mismos, en esa capacidad como hijos de Dios de mostrar un testimonio puro, santo,
y que muestre una actitud correcta. Qué triste sería que antes fuéramos conocidos como los hermanos malos, como los más tramposos, como los que hacemos más bulla, los que de pronto somos más, eh, eh, más vanagloriosos. Entonces, qué bueno es que nosotros seamos dignos porque así el mundo puede esperar grandes cosas de nosotros y que no sea algo que genere sorpresa como al necio la elocuencia y al gobernante la mentira, sino que nosotros nadie se sorprenda, sino que pueda ser algo que nosotros destaquemos o algo, oiga, ese es cristiano, verdaderamente se comporta como un hijo de Dios. Versículo 8. Dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. De pronto uno al leer este versículo piensa, oiga, aquí como que el autor de Proverbios está de acuerdo como que en el soborno, ¿sí o no? Suena como que el autor estuviera diciendo, mire, el que soborne, mire lo bien que le va a ir, no va a tener problemas. Pero hay que mirar bien el contexto. Recuerden que estamos hablando de la conducta, venimos hablando de la diferencia entre el sabio y el necio. Y pues en el mismo versículo 23 el autor también, el Señor nos está hablando acá que el soborno conlleva a torcer las sendas, ¿sí? Las sendas de justicia. Entonces aquí lo que está haciendo énfasis no en que está destacando la labor de la persona que soborna, sino que está explicando la razón por la que el necio soborna, ¿sí? Aquí en otras palabras estamos hablando de que es un necio que es sabio en su propia opinión, ¿sí? Él cree que con sobornar le va a ir muy bien en la vida. Pero recuerden, mis amados hermanos, que mirábamos el martes pasado el versículo de Proverbios de 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y muchas veces, aquí hablando específicamente del soborno, nos está hablando que esto antes trae es condenación, trae una actitud que va a llevar, es una actitud de una persona impía, alguien que está constantemente sobornando, que soborna en secreto para obtener un favor a cambio. En lo público, para salir de alguna dificultad. Uy, no, que me tocó sobornar a este policía de tránsito, pero gracias a Dios que no me sacaron la multa de 800.000 que me costaba ese parte. Entonces, mire que son cosas prácticas en el diario vivir. De pronto un soborno, no tiene que ser grandes cantidades de dinero, pero tenemos que tener mucho cuidado porque aquí pues el Señor nos está hablando de que es un escrito irónico para criticar al que cree que el soborno le traerá éxito en la vida, pero es todo lo contrario, no le trae cosas buenas. Ahora, el versículo 9. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Este versículo es importante verlo, quiero leerlo en la nueva versión internacional porque nos da un énfasis diferente a lo que de pronto estamos entendiendo acá como encubrir la falta, pero la forma correcta, como lo podemos decir, o una manera más clara, es como lo dice la nueva versión internacional, nos dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Mire que en este capítulo también nos habla un poco de lo que es la amistad. Ahorita vamos a ver un versículo, el 17 que habla de los amigos. Así que estamos en este tiempo, en este mes, iniciamos este mes de la amistad. Y aquí lo que nos está hablando es de cuando dice que cubre la falta, es que no recuerda la falta. Aprendemos a olvidar y a pasar por alto muchas faltas de los demás. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy interesante porque aún cristianos, hay personas que no perdonan, que son duros de perdonar, que de pronto le hicieron una falta y qué duro hasta que no viene una comitiva de perdón o hasta que no hay unos fuegos artificiales
que diga perdóname, no hay como tal no hay como tal esa actitud de perdonar. Pero aquí el Señor nos está diciendo que eso florece, o sea, cuando se perdona, el amor florece. Qué bonita expresión de florecer y mantiene presente, pero mantenerla presente va a separar al amigo o al hermano. Muchas veces hay personas que dicen, sí, nos perdonamos, lo olvidamos, pero es que lo que me hizo es tan duro. Y mis amados hermanos, muchas veces en nuestro trabajo, por ejemplo, yo en mi caso, yo ahorita, eh, la persona que ahorita es mi jefe, yo tuve, en el pasado tuve muchas discordias, muchas dificultades con él, por así decirlo, cosas que él me hizo duras y que uno dice, uy, esto sí eso es para tenerlo ahí guardadito. Pero por misericordia de Dios ahorita ha pasado el tiempo y por la misericordia de Dios he podido tener una buena amistad con él. Puedo decirle a la cara, Dios te bendiga, puedo decirle que bien, que Dios lo guarde. Y ahorita pues tenemos una buena relación que permite en el trabajo hacerlo bien. Ahorita yo me siento que soy como uno de sus consentidos. Y eso muchas veces es cuando de pronto no se tiene en cuenta o cuando muchas veces no se perdona. Y mis amados hermanos, yo siento que eso es uno de los puntos neurálgicos que nos trae este proverbio en esta noche, el perdón, el perdonar la falta, el no tenerla presente, porque muchas veces somos prontos para juzgar, pero no para perdonar las faltas. Aquí traje como un testimonio, dijo, una mujer le dijo a la otra, ¿no te acuerdas el comentario feo que fulanita dijo de ti? La otra respondió, no solo no lo recuerdo, sino que recuerdo perfectamente cuando lo olvidé. ¿Sí? Que esa sea una acción para nosotros, que olvidemos. Hay otro bonito testimonio que encontraba un científico botánico llamado George Washington Carver. Se le negó la admisión en una universidad porque era negro. Años más tarde, cuando se le preguntó por esa universidad, él contestó, no importa, no importa, no quiero traer cosas del pasado. Mis amados hermanos, no vivamos en el pasado cuando sea de faltas. No vivamos en el pasado. Vamos a ver que cuando perdonamos, cuando olvidamos, vamos a tener ahí ricas bendiciones. Y hay muchas veces, hay faltas que son muchas veces más duras de perdonar. Pero muchas veces ahí donde está el Señor, dejar en las manos del Señor la disciplina, ¿sí? No dejar que en nuestras manos esta opción de nosotros querer tomar cuenta por nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Mire que el Señor es más misericordioso que nosotros, dejémoslo en las manos de Él. Si usted quiere que una persona sea así bien juzgada, deje que el Señor lo haga. Mire que cuando David hizo el censo al pueblo de Israel, un censo que el Señor no quería, pero él lo hizo en su orgullo para mostrar que tenía un gran ejército. Entonces vino el Señor, le dijo, mire, usted va a tener, le doy tres opciones para que usted sea castigado. ¿Y qué dijo David? No, yo no quiero que el hombre me castigue, yo prefiero que Dios, porque Él es infinito en misericordia. Estoy un poquito parafraseando el versículo, pero ese es el contexto de esa porción. Entonces siempre dejemos en el Señor, que Él sea Él es justo, Él es amoroso y Él va a saber a cada persona. No tomemos cuenta por nuestros propios esfuerzos, porque lo que vamos a hacer es deteriorar nuestra vida, nuestros esfuerzos, solo pensando en cómo hacerle mal a otra persona. Vamos a leer ahora los versículos 10 al 14. Dice, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa.
El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues las contiendas antes que se enreden. Yo llamé a esta sección como consecuencias de la necedad. En el versículo 10 pues, nos está hablando de que el simple, por más de que lo castiguen, por más de que reciba la reprensión, no va a aprender, no va a aprender la lección. Eh, el insensible y el indiferente requiere una disciplina tan fuerte como un golpe de un mazo de hierro en la piedra. ¿Sí? Pero el simple, con una exhortación rápida, con una reprensión, entiende, ¿sí? Y mire que eso, cuánto desgaste no nos ahorra a nosotros tener que sufrir consecuencias, tener que sufrir dificultades de pronto y sufrir de pronto de un castigo o una consecuencia por el pecado, un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión, una, eh, un duro golpe en la vida, pronto la necedad y la obstinación y por ser orgullosos y no querer de pronto escuchar la exhortación de parte del Señor. Y esto puede hacerse a través de un hermano, a través de un padre, una madre, puede venir la exhortación para sabiduría. Versículo 11. Aquí nos habla que el rebelde también tiene consecuencias. El que no busca sino el mal, viene el mensajero cruel que será enviado, un mensajero cruel que será enviado contra él. Esto puede ser el mensajero de la muerte enviado por Dios. Muchas veces la persona que está en rebeldía, que la persona que están diciéndole, mire, no vaya por ese camino, y más va, que le dicen, eso no conviene, apártese de eso, pero más va, muchas veces puede hasta venir el Señor y llevarlo porque es mejor para, no quiere que esa alma siga pecando o que siga cometiendo cosas que deshonren el nombre del Señor o que vayan en contravía a la voluntad del Señor. Versículo 13. Aquí nos habla que la maldición reposa sobre la casa de todo aquel que devuelve mal por bien. Un ejemplo muy claro en la palabra del Señor es David, que él devolvió bien por traición. Urías Eteo, que era su gran amigo, y fue fiel a él, era fiel, era uno de sus comandantes más importantes, pero ¿qué hizo él? Se quedó con su esposa, lo mató, entonces hizo doble falta contra este gran amigo. ¿Y qué pasó con él? Vino el juicio de parte de Dios en 2 de Samuel 12 versículo 9 al 10 cuando Natán le dice que la espada no iba a salir de la casa de David. ¿Todo por qué? Porque devolvió mal por el bien que le había hecho su gran amigo. Y debemos siempre buscar hacer el bien, ¿sí? Mire, un caso diferente es José. José tuvo Potifar, le dio toda la potestad, le dio autoridad, lo empoderó de su casa y lo único que tenía prohibido era la esposa, no meterse con ella. Y José tenía todo a su alcance y precisamente eso fue lo que hizo. No se metió con esa mujer o no deshonró al Señor. Y todo va a tener ese temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Y él mismo dijo, ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? No devolvió, antes hizo bien, siguió bien. Que por más que en el corto plazo se vio una injusticia, fue llevado a la cárcel, pero de todas formas el Señor estaba viendo. Muchas veces podemos llegar hasta aquí en la tierra injustamente, podemos ser condenados por hacer el bien a los demás, pero el Señor es el que nos está viendo y a su debido tiempo nos va a estar recompensando. Y el versículo 14 nos habla de que una pequeña discordia es como un pequeño hueco en un dique, ¿sí? Que pronto se agranda. Y lo mismo sucede con la discordia. Puede llegar a convertirse en algo grande, hasta en una gran guerra, cuando no se resuelve prontamente. Dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O si tienes algo contra tu hermano, ve primero y arregla con él, y luego si veas y lleva la ofrenda. Entonces el Señor nos manda que no sea un proceso demorado, dilatar, sino que sea un proceso en el corto plazo, pronto. Muchas veces hay personas que hasta se alejan de la comunión con el Señor porque
tuvieron una discordia, un problema y tienen ahí una raíz de amargura y no dejan eso en las poderosas manos del Señor. Y eso sigue aumentando y aumentando hasta que se llega a algo que puede llegar a ser fuera de control. Entonces tengamos mucho cuidado y en nuestras conversaciones, mucha humildad. Si yo la embarré, así yo no la haya embarrado, pero bueno, voy a buscar a mi hermano. La idea es poder arreglar prontamente con él. Versículo 16 dice la palabra del Señor: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Entonces aquí nos habla que se necesita más que dinero para alcanzar la sabiduría. Se requiere humildad y un corazón dispuesto a entender. El temor de Jehová es ese principio de la sabiduría. No está en el dinero. Aquí de pronto hace énfasis de las personas que muchas veces tratan de comprar el conocimiento, hacer curso aquí, curso allá, prepararse aquí, prepararse acá, académicamente, científicamente, pero de pronto no tienen la sabiduría. Entonces, en el dinero no está la sabiduría, sino en el temor de nuestro precioso Señor. Versículo 17 es otro versículo también que nos habla de la amistad. Dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El verdadero amigo ama, está presente en la adversidad y la prosperidad. Es como la hiedra, ¿sí? Cuanto mayor es la ruina, más se aferra a ella. Y es como un hermano y es como en tiempo de angustia. Nos muestra, eso es un bonito ejemplo del Señor Jesús, ¿sí? No hay ni un momento que Él no esté a nuestro lado, ni uno solo, ni uno solo. Ni noche demasiado oscura, pues su amor nos ilumina. Ni una sola noche en que el Señor no esté con nosotros. En todo momento el Señor está ahí velando por nosotros, cuidándonos, ¿sí? A pesar de que nosotros no lo merecemos, ¿sí? En este último tiempo el Señor me ha permitido desarrollar el tema sobre la comunión con el Señor, sobre cómo fortalecemos nuestra comunión y la intimidad con el Señor. Y algo que el Señor me ha podido enseñar es que el Señor siempre toma la iniciativa, a pesar de que nosotros no lo merezcamos. Cuando el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz, Él tomó la iniciativa de querer restaurar la comunión con Él. En, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, eh, el Señor fue el que hizo el sacrificio y los vistió. Mire que tomó la iniciativa. Es un hermano, un amigo, siempre toma las iniciativas, ama y busca esa amistad, y busca querer esa, nunca que se rompa esa amistad. Hay personas que tienen mucho tiempo amistad, o de pronto se dicen te amo, y en este tiempo de septiembre muchas personas dicen te amo, qué maravilla, pero, pero muchas veces en la práctica no es verdad, no se practica o no estamos mostrando eso. Qué bonito es que yo doy gracias al Señor por los amigos que tengo en la fe, por los amigos que el Señor me ha permitido tener, por mi familia en la fe que tengo, que amo mucho y que el Señor me ha permitido tener para honra y gloria de Él. Y esto es algo maravilloso que debemos de estar dándole gracias al Señor por esos hermanos que el Señor nos permite tener, no empezar hablar que el uno, que ojalá todo eso pudiéramos romperlos, comprometernos que en este septiembre pudiéramos decir ya perdono, olvido, amo de corazón y eso es lo que yo quiero. Quiero el bien, quiero que verdaderamente, sin estarle diciendo a tal persona, hermanito, yo lo amo, sino que verdaderamente pueda hacer algo en la práctica, mostrarle el amor, porque el Señor, así como Él es un gran amigo que nosotros no merecíamos nada, Él siempre mostró y ha mostrado y mostrará su gran amor. Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Esto es algo, mis amados hermanos, que también tenemos que tener mucho cuidado, estas acciones, estas prácticas de pronto de ser fiador, cuando uno pía, presta, tiene que tener presente que puede ser que no le devuelvan ese dinero. Entonces, no debe ser un motivo
la pérdida de una amistad. Si usted es una persona que ve que después de un tiempo esa persona no le va a pagar, o mejor dicho, no preste, ¿sí? O no entre como fiador de una persona, porque es lo recomendable, ¿sí? Si usted ve que esa persona o usted está dispuesto a perder ese dinero, sea fiador. Pero si usted no está dispuesto a perder ese dinero, no sea fiador de esa persona, porque es un riesgo. Y qué triste que y muchas amistades se pierden porque uno termina siendo fiador de otro y se genera después es una disputa grande porque el otro no está dispuesto a asumir la deuda, pero sí firmó allá el contrato. Entonces, si no estamos dispuestos, es mejor un consejo, no ser fiador. Versículo 19 y 20. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que resuelve con su lengua caerá en el mal. Aquí el Señor nos está hablando en estos dos versículos de, sí, de la lengua, de la arrogancia también, de lo que decimos con nuestras palabras, la disputa y la mentira. En el versículo 19 pues nos está hablando habla del arrogante y que vive una doble faceta, coquetea con la destrucción, muestra de pronto una actitud de piedad, pero de pronto también le coquetea al mundo, a la destrucción. Y en el versículo 20 nos habla de que la lengua mentirosa nunca prosperará y cae en problemas. ¿Sí? O sea, el que siempre está ahí hablando de más, el que de pronto no controla su lengua, eh, puede estarle trayendo grandes problemas en la vida. Sí, y también tenemos que tener cuidado de no mofarnos de los demás, es que yo sí puedo y los otros no, es que mis hijos sí son los mejores y los de los otros no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, hermanos, la honra y gloria sea para el Señor, guárdese de usted, eso, que no sean los demás que lo estén destacando, sino que no sea usted, perdone, que se está destacando, sino sean los demás, o maravilloso que sea Dios quien esté destacando todas las virtudes. Entonces, no vivir en una doble faceta y no coquetearle al mundo y tener mucho cuidado qué es lo que hablamos, cómo lo hablamos y la forma como lo decimos. Versículo 21 dice, eh, el que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Como hijos, mucho cuidado con la necedad. No hay nada más triste que un hijo necio que de pronto no escucha la voz de sus padres. Siempre un padre, no hasta que no es un padre, no se da cuenta de los consejos, de lo que el Señor, cómo el Señor utiliza a los padres para tantas cosas maravillosas, para apartarlo de tantas cosas, pero qué bueno escuchar a nuestros padres, el consejo bueno que nos puedan dar, porque si sentimos la paz o muchas veces cuando nos alejan de lo que no debemos, porque si el Señor les manda a ellos que aun cuando fuere viejo no se apartará de los hijos, es porque aun cuando somos mayores necesitamos a nuestros padres y no desechar su consejo va a ser de gran bendición. Y qué triste es cuando nosotros como hijos lamentarnos ya en una tumba, allá decir si yo hubiera hecho esto por mi padre, si me hubiera preocupado más por él. Pero ahorita es el tiempo, hoy podemos cambiar el rumbo de eso, podemos ser personas que honramos a nuestros padres, que no les causamos tristezas, que no les causamos deshonra. Si ya lo hicimos en el pasado, hoy es un momento para poder recapitular, decir, no, yo voy a honrar a mis padres, voy a cumplir lo que dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, voy a honrarlos y voy a hacer que ellos no sufran en esta vida, sino que voy a hacer todo lo posible por ayudarlos a ellos. Versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta canción, también se ha sacado canciones sobre este proverbio y también llamaba mi atención y quiero centrarme también un momentico en este proverbio porque nos habla bastante de la actitud mental,
¿sí? La actitud mental puede llegar a influir o repercutir en la recuperación de una persona. ¿Sí? Una persona puede recuperarse rápidamente cuando tiene un buen ánimo, cuando tiene una buena actitud. Pues, estudios que se han hecho dicen que una buena actitud mental puede ayudar a recuperar de enfermedades y es una ayuda poderosa para sanar, además de la confianza en el Señor y en Dios mismo, que es el sanador por excelencia. Pero el espíritu triste debilita y agota la vitalidad, ¿sí? Los médicos hoy en día nos dicen que una buena risa constituye gran ejercicio. Cuando sueltas una carcajada, dicen los médicos, el diafragma desciende tanto que los pulmones se expanden, incrementando en gran manera la cantidad de oxígeno, ¿sí? Al mismo tiempo, da un masaje rítmico al corazón. El órgano responde latiendo más rápido y fuerte. La circulación se acelera. El hígado, estómago, páncreas, vaso y vesícula biliar, todos ellos son estimulados y el sistema entero recibe un empuje vigorizante. Todo, mire que solo por reír, por estar sonriendo. Entonces, mire que muchas veces cuando tenemos una buena actitud, una buena disposición, cuando a pesar de las dificultades de la vida ponemos nuestra confianza y descansamos en el Señor, nuestro cuerpo también va a ver reflejado va a tener resultados positivos. Algo que contrasta un poco, que dice algunos estudios, dice que la risa agresiva, de pronto para mofarse o para ridiculizar a alguien o avergonzar a alguien, no es saludable y causa mal en la salud del ofensor. ¿Sí? Entonces, no es que nos riamos, no toda risa es buena, ¿sí? No todo buena actitud, una actitud hipócrita también puede llegar a generar problemas al ofensor. El espíritu triste seca los huesos. Y esa es otra parte de este versículo. Y también nos está hablando de las emociones, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos llegar a ser movidos por las emociones y tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, porque las emociones pueden llegar a enfermarnos. Un estrés mal controlado, una ira mal controlada, no dejarlo en las manos del Señor, la ansiedad constante puede llegar a generarnos algunas enfermedades. Miraba que algunas de las enfermedades puede ser caída de pelo, produce jaquecas, eh, tapa la nariz, se inflama la garganta, se te caen los dientes, úlceras, puede provocar aborto en las mujeres. Mire que las emociones influyen y este versículo pues nos está hablando de las emociones, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a controlar esas emociones, poner en las manos del Señor y no dejarnos llevar por las emociones, porque esto, además de que podemos llegar a pecar, dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis, ¿sí? O sea, no puede llegar a tener un sentimiento de ira, pero tenemos que controlarla y que el Señor, ponerlo en las manos del Señor, si de pronto estamos sufriendo mucho por nuestras emociones, porque ya vemos que nos puede llegar a dar. Bueno, de pronto si aquí hay algún hermano que tiene todo esto, que está sin dientes, que está sin pelo, que se le tapa la nariz, pues no es que se la esté echando, ni mucho menos, pero una de las consecuencias puede ser de producto de las emociones. Y entonces, en otras palabras, las emociones pueden llegar a matarnos. Un estrés mal controlado puede llegar a generar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo que pedirle muchas veces al Señor porque muchas veces, por ejemplo, mi tendencia muchas veces es a estresarme, sí, o la ansiedad. Y tengo que pedirle al Señor por esto, porque, Señor, ayúdame, guárdame, porque es algo que solo en tu voluntad puedo llegar a controlar. Entonces, es algo que tenemos que hacer ese ejercicio constante de pedirle al Señor con fe que nos ayude a controlar esas emociones. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Sí? La meta siempre, como hijos de Dios, debe ser la sabiduría. ¿Sí? Si nos falta,
pedir al Señor y estar en un proceso. O sea, la sabiduría es algo que se va desarrollando, ¿sí? Pedir al Señor sabiduría, cómo crear a nuestros hijos, cómo hablar, ¿sí? Tener sabiduría para hablar, podemos pedirle al Señor. Si usted ve que es una persona que es muy fácil de palabra, ¿sí? Y eso mismo va a los versículos 27 y 28. Pero centrándonos en este versículo 24, debe ser un acto de disciplina y algo que vamos ejercitando, pero principalmente pedirle al Señor esa sabiduría, pedirle al Señor que nos ayude. Y eso también nos lo da la experiencia. ¿Sí? Muchas veces el joven cree que lo sabe todo, pero necesita tener ese bagaje, esa experiencia para poder tener sabiduría. Y muchas veces en las conversaciones con otros hermanos experimentados, eso pues ayuda a ganar sabiduría que falta para ciertas situaciones, hasta para dar un consejo importante a alguien, ¿sí? Eh, en el ministerio que venimos desarrollando en Lagos, eh, hemos muchas veces tenido que aconsejar ya, mi esposa específicamente, aconsejar a mujeres, ha tenido que en cierto modo dar una palabra de sabiduría y que no de pronto va a llegar a generar un conflicto para poder resolver un conflicto que esta persona, este padre que llega o esta madre que llega con un conflicto también en su hogar y solo la sabiduría que le pedimos al Señor y el Señor, esa experiencia en la sabiduría nos va a ayudar a poder dar una palabra de sabiduría a esa persona que demanda de pronto un consejo sabio. Y para terminar, los versículos 27 al 20 y 28 nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces aquí nos habla de muchas veces en la multitud de palabras, puede venir ahí el pecado, puede venir ahí la palabra que genera de pronto un conflicto. Entonces debemos de hacer un ejercicio, mis amados hermanos, de ahorro, ¿sí? ¿De ahorro de qué? De palabras, ¿sí? De tener mucho cuidado con nuestras palabras, decir, muchas veces queremos hablar, queremos opinar en todo momento, que nuestra palabra sea la que se tenga en cuenta para una u otra decisión, pero muchas veces es lo que más va a impactar, así diga usted tres palabras, pero si son sabias, eso va a enriquecer una reunión, va a enriquecer un conflicto que esté generando en el hogar, eh, va a enriquecer una conversación, pero cuando de pronto somos conocidos por los que hablamos más fácil, por los que somos los de lengua más ligera, que hablamos y cuando hablamos es para destruir. Entonces, mire que el Señor hoy nos ha estado hablando a cada uno, y primero a mí, en cuanto a la conducta, en cuanto a esas buenas prácticas que forjan la sabiduría en el cristiano. Y mire que aquí dice que aún el necio es contado por sabio cuando calla, cuando cierra sus labios, entonces puede llegar a generar sabiduría en él. Entonces, aquí nos habla, esos dos versículos nos habla de esa ahorrar palabras y a ser muy prudentes, a pedir esa sabiduría del Señor en cuanto a lo que hablamos. Entonces, mis amados hermanos, eh, hoy el Señor nos está diciendo, hay que ponerle cuidado a la conducta y ese, pues, es lo que nos viene diciendo desde el capítulo 16 Proverbios sobre la vida y la conducta, cómo movernos, qué cosas prácticas, lo que hablamos, los comportamientos, las emociones, cómo influyen en nuestra vida y cómo podemos hacer ejercicios prácticos para ser personas que somos sabias y que vamos a ser utilizados para honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por esta enseñanza que nos has dado a cada uno de nosotros sobre la vida y la conducta, sobre cómo ejercitamos la sabiduría en el hogar, en la vida doméstica, en el trabajo, en el círculo donde nos desenvolvemos.
Señor, ayúdanos, porque muchas veces fallamos en alguno de estos aspectos que tú nos estás hablando hoy. Ayúdanos, Señor, a tener un comportamiento sabio, a mostrarnos como amigos, a cuidar nuestras palabras, a no guardar rencor. Señor, ayúdanos a tener mucho cuidado con lo que escuchamos, Señor. Gracias por tus consejos en esta noche y todo sea para tu honra y tu gloria. Bendito Dios. Amén. El Señor los bendiga, mis amados hermanos.